En Estados Unidos, durante décadas y en realidad podríamos decir siglos, desde que el país existe, la política estuvo dominada por lo que se conoce como los WASP, ¿no? Que son las iniciales para decir White Anglo-Saxon and Protestant, blanco, anglosajón y protestante. Y esto de blanco y anglosajón señala que no bastaba con ser blanco, ¿no? Los inmigrantes alemanes, los inmigrantes irlandeses, etcétera, no eran bien recibidos, especialmente si eran católicos. Y tenía que ser además protestante. La religión católica desde el inicio se había visto como la religión enemiga, y en la historia de los Estados Unidos hay varios periodos de persecución anticatólica que son poco conocidos, pero son reales, ¿no? Y graves. Esta es la razón por la cual un político increíblemente excepcional fue un político de origen irlandés que terminó siendo gobernador de Nueva York, Al Smith, ¿no? Y Al Smith no ocultaba para nada su identidad 100% católica, su identidad de origen irlandés. Él había nacido en los Estados Unidos, papá de inmigrantes, y su visión de la política era una visión optimista, alegre, de ofrecer un futuro a los inmigrantes que habían llegado a Nueva York de todo tipo, de todas partes del mundo, como Nueva York sigue siendo conocido, ¿no? Y él terminó siendo elegido gobernador de Nueva York en 2 periodos, que es, digamos, solamente 2 periodos se puede ser gobernador en esa época, y por su popularidad decidió correr por la presidencia de la República, por la presidencia de los Estados Unidos, en unas elecciones nacionales, presidenciales, por el Partido Demócrata, que en esa época era el partido 100% católico, porque era el partido de los inmigrantes, era el partido de los irlandeses, de los italianos, inmigrantes, mientras que el Partido Republicano era el partido elitista de los WASP, ¿no? Entonces, cuando se supo que un católico iba a ser, podía terminar en la Casa Blanca, la campaña que se hizo contra él fue enorme, ¿no? Una campaña de anticatolicismo brutal. Las caricaturas que se publicaban en los periódicos y en medios como son revistas como The Atlantic o el New York Times, que hoy en día se quieren presentar como, digamos, moderadas, etc., eran de un anticatolicismo pero vergonzoso, ¿no? Y como consecuencia, en esas elecciones presidenciales a Al Smith lo pulverizaron como una paliza como pocas han tenido los candidatos a la presidencia, ¿no? O sea, hasta Walter Mondale, que fue el que compitió contra Ronald Reagan en su segundo periodo, donde Ronald Reagan ganó 49 de los 50 estados de Estados Unidos en la carrera presidencial. No había habido una paliza de esa naturaleza. Y sin embargo, Al Smith nunca perdió su optimismo, y cuando murió el presidente de Estados Unidos en esa época, Harry S. Truman, dijo: uno podía discrepar con él, pero era un guerrero alegre. Esta frase no sé si ya existía antes, pero se popularizó mucho cuando este presidente, protestante obviamente, utilizó para describir a Al Smith por su optimismo católico, ¿no? Happy Warrior, guerrero alegre. Y esto lo menciono porque hace poco estuve viendo un documental sobre el impacto que tiene en distintos ambientes de estrés, el hecho que exista una persona alegre. La alegría de una persona tiene una capacidad tremenda de transformación, y yo creo que todos nosotros conocemos, y no estoy hablando acá de las personas que pueden ser bufonas, payasas, eso también son la mayor parte del tiempo, no todo el tiempo, pero la mayor parte del tiempo son simpáticas, ¿no? Uno simpatiza con lo que pueden decir y hacer, ¿no? Me refiero a esas personas que son genuinamente alegres, que están de buena disposición, de buen temperamento. Y recuerdo entre ellos la esposa de un gran católico, amigo mío, un gran católico, laico, que realizaba un servicio enorme a la iglesia y que murió
joven, con hijos pequeñitos, o sea, el mayor tenía 7 años y la menor era una bebita de brazos, ¿no? Y siempre había considerado a su esposa una de esas guerreras alegres, ¿no? Siempre tenía esta disposición alegre. Y recuerdo que cuando fui a su funeral en New Haven, en Connecticut, la esposa me dio un testimonio más, eran más jóvenes que yo, bastante más jóvenes que yo, y ella en consecuencia más joven que yo, unos 20 años más joven que yo, y cuando voy a saludarla para darle el pésame, me dice con una leve sonrisa, ¿no? Con los hijitos ahí, al costado, esto era poco antes de comenzar la misa, me dice, ¿cómo estás? Estaba preocupada por mí. Yo soy el amigo viejo y esta persona en su alegría estaba preocupada por mí, cuando existían todas las razones para que fuera al revés. Y estas personas yo creo que las conocemos, prácticamente todos conocemos una de esas personas. Y cómo cambian significativamente el lugar donde nosotros estamos. Y cómo nos edifican. Bueno, después de ver este documental, que no era un documental religioso, hablaba simplemente de la alegría y de lo opuesto de lo que significaba tener una persona negativa y cómo disminuían el entusiasmo, disminuían la creatividad, disminuían la productividad, mientras que la persona alegre hacía lo contrario, sacaba lo mejor de todos los demás, cambiaba el ánimo a las personas, especialmente esos alegres que están realmente convencidos de su alegría. Y esos normalmente son los católicos. Y es algo que me ponía a pensar, ¿no debería ser esto la característica de algunas pocas personas? Debería ser una de las características de todos los católicos. Y recordé la frase de San Pablo en la primera de Tesalonicenses, ¿no? Donde dice, estad siempre alegres, orad sin cesar, dad gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para vosotros en Cristo Jesús. Tengo una traducción vieja, ¿no? Nácar Colunga, me gusta por su belleza, por su elegancia. Entonces, por eso es que he utilizado el español de España, ¿no? El castellano. Pero se entiende, ¿no? Estén siempre alegres, recen sin cesar, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación. No en las buenas, en toda situación. Porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Eso es lo que quiere Dios. Y lo quiere no por prepotente, lo quiere porque sabe que es lo mejor para nosotros. Entonces, qué hermoso desafío recordar que nosotros podemos cambiar a muchísimas personas. Podemos cambiar muchas cosas en nuestro alrededor con la alegría. Y en un momento en que prácticamente todos nuestros países, son pocos los que tienen ahora un espíritu optimista, en la gran mayoría de nuestros países hay sensación de inseguridad, de estar abrumado frente a la corrupción, a las crisis inminentes, a los conflictos mundiales, a los problemas en la iglesia. Tenemos suficientes razones para estar lo opuesto de alegres. Y sin embargo, San Pablo nos dice, estad siempre alegres, estén siempre alegres. Y que esa es básicamente una disposición interior que debe ser producto de nuestra cercanía con el Señor. Si estamos cerca del Señor, entonces, ¿cómo no estar alegres? Recordemos esas palabras de San Alberto Hurtado, ¿no? Incluso con cáncer. Contento, Señor, contento. Y todos los que lo conocieron dan testimonio de que San Alberto Hurtado, si algo exudaba, era alegría. Y como exudaba alegría, transmitía consuelo, transmitía paz. La gente quería estar con él, quería estar cerca de él. Entonces, ¿cómo no reconocer que la alegría no solamente es la disposición que debería ser natural en nosotros los cristianos, sino que además es la que nos da el poder, la habilidad de cambiar las cosas frente a
al mundo, a nuestros propios países, a nuestras situaciones políticas, económicas, sociales, etcétera, que fundamentalmente transmiten una sensación de impotencia, o sea, de ver que grandes corporaciones, grandes políticos, personas conectadas son las que sostienen y abusan del poder. Saber que nosotros tenemos poder de transformar nuestro entorno a través de la alegría y entusiasmarnos para que de verdad esa sea la forma habitual de relacionarnos con los demás. Y menciono especialmente a San Alberto Hurtado y en la situación en la que se encontraba, en el cáncer que finalmente le costaría la vida, le cobraría la vida. Se decía a sí mismo y decía ante otros: contento, Señor, contento. Es decir, que su alegría no dependía de que se sintiera bien, ni siquiera físicamente. Y en consecuencia, hasta el mal físico es algo que está incluido en el pedido de San Pablo de que en toda circunstancia seamos agradecidos y estemos alegres. Porque si estamos alegres cuando nada nos impulsa a lo contrario, no tenemos dificultades, no tenemos malestar físico, estamos rodeados de las cosas que nos gustan, hasta un gato está alegre, no hay mérito alguno, no hay humanidad. La alegría humana es la sobrenatural, es la que viene de Dios, que nos hace estar alegres a pesar de las situaciones en las que estamos, no por las situaciones en las que estamos. Y creo que, una vez más, nosotros podemos tomar ejemplo de aquellos santos especialmente alegres, ¿no? Como San Juan Bosco, se me viene a la cabeza, ya había mencionado a San Alberto Hurtado, San Vicente de Paúl, todos aquellos que han tenido, y el beato Carlo Acutis, ¿no? Hasta el momento de su muerte, de este cáncer fulminante que se lo llevó en 6 meses, ¿no? Lo que hacía era transmitirle a su mamá, y hoy en día su mamá, que es testigo de la vida de su hijo, repite estas cosas, ¿no? De cómo su hijo moribundo era el que la consolaba a ella, ¿no? Y lo hacía con alegría. Entonces tomemos ese ejemplo y tomemos el ejemplo también de lo que el Papa Francisco llama los santos de la puerta de al lado. Esas personas que nosotros vemos que son fascinantemente sencillas y virtuosas y que derraman alegría. Muchas veces en nuestra familia tenemos ese abuelo, esa abuela, ese pariente. En los grupos en los que vemos estas personas alegres. Todos ellos son buenos ejemplos y son motivación para que nosotros nos renovemos en este elemento tan transformador, el de la alegría. Que tengas un buen día.